ese tipo. Esas son las cosas que podemos hacer, una de las cosas que podemos hacer a partir de las fundaciones. Tendremos que cambiar muchos estatutos. No todas las fundaciones son abiertas, algunas son exclusivamente para Aftosa. Habrá que cambiar estatutos, pero son una de las posibilidades de... ¿Por qué tenemos que caer en los hábiles declarantes de siempre que nos van a vender certificaciones que todos conocemos si nosotros sabemos cómo produce tal o cómo produce cuál deforestó y cuál no? Es un tema para charlar, para futuro, pero es un tema para charlar. No vamos a dejar de vacunar de ninguna manera, no se nos ha cruzado por la cabeza, hay algún, por ahí aparece alguno, pero lo vengo diciendo hace muchos años en muchos lugares, no están dadas las condiciones, no hay ni una posibilidad de que nosotros tengamos una vigilancia epidemiológica donde tengamos capacidad de detectarla, de responder, de pagar, de hacer todas las cosas que nos enumeraron nuestros vecinos de Sudamérica ayer. No estamos posibilitados de hacer ninguna de esas. El día que estén dadas las condiciones, nosotros no tenemos circulación viral de ningún tipo, no existe. Defiendo al SENASA plenamente lo que hace, no existe. Pero no estamos dispuestos a que venga un virus que aparezca volando por X motivo en un zapato de alguien que cuando nos avivemos y todo, y no es por ser peyorativo con nadie, va a ser tarde, vamos a actuar mal, vamos a mentir, vamos a hacer un montón de cosas. No podemos hacerlo. Estamos en un momento de grandes cambios en un país. Ayudemos y hagámoslo despacio. Vayamos tranquilos. Entonces, que todos logremos entender cómo son los cambios, a dónde van el que miente, a dónde va el que hace mal las cosas, pero despacio. No hay mucho mercado para lograr. Ya el doctor Pita lo explicó ayer, ellos fueron los que tuvimos la suerte de estar en la COSALFA durante muchos años, vimos los pasos de los chancheros de Brasil, apretándolos hasta casi asfixiarlos a los productores vacunos y lograr el libre de Aftosa sin vacunación. ¿A quién le sirvió? El doctor Pita lo dijo, a los chancheros. No quisiera estar en la camisa de ellos si por desgracia, que ojalá no la tengan, tengan un brote y no tienen un banco de vacuna. Que nosotros, aunque parezca mentira, dentro de las cosas que nos faltan, tenemos eso. Tenemos el banco de vacuna. Por motivos X de una empresa privada, perfecto, pero lo tenemos. Tenemos que discutir cómo hacemos, cómo arreglamos, pero la vacuna está. Y sabemos que en poquito tiempo tenemos para vacunar toda la Argentina. Ellos no lo tienen. Están cerrando los laboratorios, ayer dijo. No está quedando ni uno. Entonces, otra cosa, la última resolución del cambio del código del capítulo 8 de la OIE, de la OMS actual, realmente nos abre una posibilidad que estamos a un tris de lograr lo que siempre dijimos, que el libre es libre, donde fue reconocido que los animales de libre aftosa con vacunación a libre aftosa sin vacunación pueden moverse libremente sin ningún problema, porque aunque parezca mentira, creo que todos lo conocen de memoria, es el único lugar donde tenemos diferencia entre vacunado y no vacunado. A mí nunca me preguntaron cuando subo un avión si tengo sarampión o si me vacuné. Y me ponen en distintos lugares, nunca. Bueno, nosotros con la ganadería, cuando logramos ser libres porque vacunamos, los mercados nos dijeron no, pero tiene que ser libre sin vacunación. Todos motivos básicamente comerciales que son perfectamente aceptables. Bueno, hoy en día la OMSA ya declaró, estamos a un paso que sea el logro total, después es un problema de mercado y comercio. Pero ya fue aceptado el movimiento de animales de libre con vacunación a libre sin vacunación. Calculo que sí. Fueron muchos años que estuvimos peleando eso. Lo digo que estuvimos porque yo estuve hasta el año pasado
delegado del SENASA en CRA y fui a la OMSA varios años. Bueno, el año pasado se nos escapó así, porque una cosa, hay que reconocer que los sistemas internacionales no son muy distintos de lo que era la AFA cuando estaba el amigo Grondona. Para que lograr fuerza ponen a sacachispa de no sé dónde, suma, entonces River, Boca dicen que no, pero él tiene 70 clubes que lo votan porque... Y bueno, estos hacen lo mismo con los africanos. Bueno, el año pasado los teníamos a todos y cuando llegó el momento no lo supimos defender. Y llegamos a que dijeron, bueno, ante tanta problema vamos a pasarlo para el año que viene. Normalmente en la OMSA se vota por sí o por no. Bueno, fue una primera vez en la historia que pasaron el problema otro año porque estaban asfixiados, estaban por perder y zafaron por esa puerta, parte de la negociación. Para nosotros la vacunación es un seguro que pagamos todos los años y les puedo asegurar que en mi caso particular odio pagar cuenta. Si pudiera no tener ni una cuenta de vacunación de nada sería feliz y sin embargo sé que lo hago porque es como seguro el auto. Me garantiza seguir vendiendo mis animales bien. ¿Qué pedimos? En un país quebrado, donde el 70% de los ingresos del país son a partir de la producción, ¿no es cierto? Pedimos que trabajemos sobre realidades. Dejemos las utopías para después. ¿Estamos en un cambio de paradigma o no? Trabajemos sobre realidades. Discutamos los temas. No puede ser que vengan con resoluciones como la de ayer, que venía a dejar de vacunar con los novillos y en la mitad de camino pasamos que vamos a ver el año que viene. Los novillos no tenemos que vacunarlos más, pero no ahora, hace 6 años no tenemos que vacunar más. Entonces, no pueden ser esas cosas. Pedimos un control real en las cosas como lo de la faena, que va a ir con garrapata, va a ir a faena, pero no nos olvidemos que en la mesa mía hay un chico de la fundación del norte de Buenos Aires, que con la última aventura de los fuegos, de los incendios, le llenamos la zona de garrapata. ¿Por qué? Porque autorizaron a circular con limpieza final y nunca se controló a dónde fueron, nunca se controló si lo hicieron, nunca se... Ya voy. No podemos pensar en avanzar en un programa de brucelosis, donde creo que hicimos mucho, si todavía no tenemos saneados los tambos y las cabañas, que hace 50 años desde que empezamos a discutir, porque pertenezco a una provincia complicada, porque nos rechazamos todo, pero rechazamos lo de brucelosis hace 20 años, y ya estaba la obligación de tambo y cabaña. Hoy en día todavía se siguen vendiendo toros con guía de invernada. ¿De qué estamos hablando? Cuando terminen con los tambos y las cabañas y muestren el 100%, no el 87, no sé cuánto, el 100%, ese día vamos a tener una posibilidad más, un incentivo más. Necesitamos que SENASA ejerza el poder de policía. La parte jurídica de SENASA, realmente le mandamos una carpeta así, porque de la misma forma que nosotros exigimos, a nuestros productores le exigimos también, con gente rebelde, a garrapata, con problemas, y bueno, en esta acta no está el DNI de la abuela fallecida, en esta otra no está. No podemos llegar a eso, tenemos que hacer, una vez que determinamos algo, sea con nación, sea con provincia, nosotros tenemos que darnos vuelta y hablarle a nuestros productores. Esa es nuestra función como gremialistas. Y explicarles cómo es la cosa. Pero ustedes tienen que hacerla cumplir. Porque si no, seguimos con la Argentina. Y bueno,
abrazados podemos ir lejos, a los empujones nunca. Eso es lo único que puedo decirle. Doctora Adrián. Bueno, imaginemos que hoy nos levantamos con la noticia de que el Gobierno Nacional decidió que los entes sanitarios que funcionan en todo el país dejen de operar y cada productor se va a vacunar con Tastosa. Eso es... Perdón. No sé cómo va esto para atrás. Pero... no sé cómo va para atrás esto. Esto es muy complicado. Para adelante y para atrás. ¿Sí? Ahí está. Esto es lo que en determinado momento, en mayo de este año, un dirigente rural propuso, de alguna manera, que se dejara de operar a través de los entes sanitarios con un criterio estrictamente económico, es decir, bajar los costos. Salieron, obviamente, entidades que se opusieron, y estas son las noticias. Eso encendió las alarmas de todos, especialmente de los entes sanitarios, y entonces empezaron a llegar preguntas, decían, bueno, ¿cuál es el marco legal realmente al cual estamos sometidos los entes sanitarios? Eso es lo que vamos a tratar de rápidamente repasar. ¿Puede el Gobierno Nacional hacer esto que decíamos? La Ley 24.305, como dijo Satoy, es el marco legal de nuestra actividad como entes sanitarios dentro del trabajo de la lucha o el Plan Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa. En esta ley, lo que se estableció, en primer lugar, fue la convalidación de los entes sanitarios que estaban inscriptos en esa resolución 578 del 88 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Y además se convalidaban los que después se inscribieran. Y se establecieron algunas pautas legales que son interesantes repasar. En primer lugar, el artículo 7º estableció que son los entes sanitarios los que ejecutarán las tareas del plan sanitario. Y sobre ellos se asentará, y lo dice, insisto, de manera imperativa, se asentarán las actividades a nivel local. El artículo 8º determina de qué manera se van a definir esas áreas geográficas, y después el artículo 10º que establece facultades y otro tipo de obligaciones. La ley del plan de lucha, de erradicación, de la brucelosis, que también en su artículo 7º repite lo mismo que dice el artículo 10º, repite lo mismo que dice el artículo 7º de la ley del plan de lucha contra la fiebre aftosa, convalidando nuevamente los entes sanitarios la actuación que ellos hacen. En el medio, la resolución que reglamenta, el decreto reglamentario de la ley anterior, que también nuevamente ratifica la actuación de los entes sanitarios como aquellos que van a llevar adelante el plan de lucha contra la fiebre aftosa en el país. Esto sigue vigente. Luego, posteriormente, para el año 2001, se abrió el Registro Nacional de Entes Sanitarios, una resolución del SENASA, que después fue modificada en el momento en que en el 2016 se sanciona la Ley 27.323, una ley muy importante, porque establece algunos principios, algunas pautas que vale la pena destacar. En primer lugar, declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal, así como la prevención, control y erradicación de enfermedades de las plagas que afectan toda la producción agropecuaria del país. Luego declara que todas las normas no solamente dispositivas, sino reglamentarias, son de orden público. ¿Qué significa que una ley
declare que estas normas son de orden público? Significa que esas normas contienen principios superiores, principios que engloban valores esenciales para una sociedad determinada, en este caso la nuestra, y que además esas normas pasan a ser normas imperativas. Posteriormente, declara, bueno, tiene un capítulo tercero donde establecen las obligaciones de los entes, y la tercera declaración que para mí me parece fundamental también es que declara y determina cuál es la naturaleza de la prestación que llevan adelante los entes sanitarios. Dicen que los entes sanitarios consideran que prestan un servicio público de asistencia sanitaria. Para que un servicio sea público es necesaria una ley formal, y esta ley lo dice. Dice que el servicio que realizamos los entes sanitarios es un servicio público de asistencia sanitaria. El problema para mí de la ley es que en cuanto a la relación con los entes, esta ley, en lugar de hacerlo de manera tan imperativa como lo hacía la ley de aftosa, la ley de brucelosis, establece que se podrá, dice, el SENASA podrá llevar adelante convenios con entes sanitarios o instituciones públicas o privadas que son de instituciones públicas, instituciones públicas o privadas sin fines de lucro. Entonces, al decir podrá, es el SENASA que puede determinar si realiza o no realiza un convenio con alguna entidad para otro tipo de planes sanitarios, porque, como dije antes, en lo que se refiere a la aftosa y también a la brucelosis, los entes sanitarios son la herramienta de la cual se debe valer en función de lo que dice la ley para ejecutar los planes sanitarios. Entonces, ese es el marco legal al cual estamos sometidos. Básicamente, de modo imperativo para ejecutar los planes sanitarios de aftosa y brucelosis, y para otro tipo de planes sanitarios el SENASA podrá realizar convenios con los entes sanitarios. ¿Dónde estamos parados entonces? Como dije, con aftosa y brucelosis sí o sí, con el resto dependerá de los convenios que realice el SENASA. Ahora bien, entonces, ¿puede el gobierno sacar esa disposición o decidir de buenas a primeras, decir, bueno, hoy los entes sanitarios dejan de funcionar? En principio, existe un resguardo legal. Se necesitaría, en primer lugar, una ley formal del Congreso para dejar sin efecto las leyes a las que hice referencia. Estamos en un país donde el deporte nacional, hace varios años, desde el 94, son los decretos de necesidad y urgencia. Pero entiendo que, conforme dice la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo no tiene facultades legislativas y solamente de manera excepcional, si no existe la posibilidad de que el Congreso pueda convalidar una ley porque la excepcionalidad, la urgencia de la cual se trate requiere de que los tiempos normales y formales de la sanción de la ley no sirven para cubrir esa urgencia, entonces necesariamente es el único camino o el único caso en el cual podrían utilizar un decreto de necesidad de urgencia. Ahora bien, en esta materia, si existe una urgencia, va a ser una urgencia sanitaria, donde justamente lo que ocurriría sería lo contrario, saldrían a echar mano de los entes sanitarios de manera urgente. ¿Y por qué digo esto? Si alguno de ustedes participó del Congreso, del sexto Congreso que se realizó en Junín, que fue cuando en el año 2017 se discutió esta ley, el presidente del SENASA en aquel momento, creo que era Dillon, y el doctor Echeverry, explicaban que este sistema público y privado establecido por la ley 27323 era más que necesario, porque decían, si nosotros tuviéramos que salir a terreno a realizar el trabajo que realizan los entes sanitarios, requeriríamos de un SENASA con más de 100.000, 150.000 agentes en el campo, lo cual sería verdaderamente impensado y además imposible. Entonces, en principio, esto aparentemente no podría ser.
Estos son, como dije, los requisitos sustanciales para poder dictar un decreto de necesidad de urgencia, me parece que no. Pero, entonces, aquí nos tendríamos que detener a analizar cómo podría suceder esto. De la única manera que podría suceder que los entes dejen de funcionar es que se modifique el plan sanitario o el plan de lucha contra la fiebre aftosa. Es decir, porque como explicaba Sato recién, los entes, la función que tienen es de ejecutar los planes, lo dice la ley, y de ejecutar los planes a nivel territorial, en la zona geográfica que la ley determinó. Pero si cambia el plan y le asignan a los entes sanitarios otra función, los entes sanitarios van a cumplir únicamente la función que le asigna el SENASA, dentro de ese plan sanitario que se modifique eventualmente. Entonces, lo que me parece que debemos pensar es que durante estos 30 años los entes sanitarios han llevado adelante una tarea encomiable, han llevado adelante una tarea que ha garantizado al país este estatus sanitario del cual hablaba Sato recién. Y creo que lo que primero deberíamos hacer, comenzando por los dirigentes rurales, es dejar de tirar de alguna manera propuestas que por ahí pueden ser seductoras a corto plazo para los productores que no están en el tema como todos ustedes que están acá sentados, y que por ahí miran exclusivamente el costo momentáneo de la vacuna y no miran esa garantía asegurativa de la cual hablaba Sato recién. Y entonces esas propuestas seductoras por ahí deberían ser tiradas con un poco más de responsabilidad, me parece, a fin de evitar este tipo de cuestiones. En segundo lugar, me parece que los entes sanitarios son la herramienta que establecen de alguna manera no solamente la garantía de la lucha contra la fiebre aftosa, la brucelosis, sino además son una herramienta fundamental como barrera para evitar zoonosis. Es decir, como dice la Organización Mundial de la Salud, es una salud. Nosotros, a través del trabajo de los entes sanitarios, somos una herramienta de la cual cuenta el SENASA para poder garantizar este tipo de barrera contra enfermedades zoonóticas. Y luego, sin duda, que los programas o las actividades de diseño de los planes sanitarios deben priorizar fundamentalmente cuestiones técnicas y de sustentabilidad. Y no por ahí cuestiones donde se priorice lo económico o el costo por sobre los planes sanitarios. Eso no puede ocurrir. Nosotros, por suerte, durante estos últimos años hemos tenido gobiernos de distintos tintes políticos y a pesar de eso venimos sosteniendo una misma política sanitaria en lo que hace al trabajo contra la fiebre aftosa y contra la brucelosis. Mal, bien, mejorable o no, como explicaba Sato, pero la venimos llevando adelante, independientemente de los gobiernos. Y es de esperar que este gobierno tampoco modifique esta política sanitaria. Entiendo que muchas veces los funcionarios públicos están sometidos a esa tensión entre lo que las determinaciones científicas y técnicas contra las definiciones políticas y las pretensiones políticas. Y ahí es donde las entidades tenemos que salir a apoyar desde lo técnico este tipo de tensiones para evitar que por ahí algún funcionario de turno priorice esta cuestión esta cuestión de oportunismo en la cual el costo es el mensaje seductor, valiéndose de un conocimiento supuesto de la actividad ganadera, en este caso, argumentando por ahí que son productores los nuevos funcionarios, pero que en realidad solamente son administradores de fondos de inversión. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Adrián y doctor Sato. En virtud del poco tiempo que tenemos algunas pequeñas preguntas y vamos a tratar de eficientizar el tiempo.
El resguardo legal, para Adrián, funciona siempre y cuando estemos regidos por las disposiciones de orden público. Esto teniendo en cuenta en el primer paquete de ley de bases existía un artículo que eliminaba las disposiciones de orden público. Si bien esa reforma no se dio, pero desde el Gobierno tiene la intención de poder imponerlo en las cámaras legislativas. ¿Podés responder, Adrián? Sí, perdón. Bueno, a ver. Gracias. Necesitaría una ley formal, entiendo. Hay un fallo, Consumidores Argentinos, de la Corte Suprema, en la cual había una ley, la ley de 20091, que es la ley de entes de seguros, y lo traigo a cuento porque es un poco aplicable a esto que están planteando, ¿no? En la cual lo que pasó fue que a través de un decreto de necesidad y urgencia, como el 7023, pero en este caso era el 558 del año 2001 o 2002, modificaron un artículo, el artículo 29, que impedía que las compañías de seguro tomaran crédito de los bancos con una garantía de su propio patrimonio inmobiliario. Entonces, modifican ese artículo y Consumidores Argentinos, una asociación sin fines de lucro, plantean acción de inconstitucionalidad. ¿Qué dijo la Corte en el 2010? Dijo, en primer lugar, que no estaban dadas las condiciones para un decreto de necesidad y urgencia. Esas condiciones que enumeré. Y en segundo lugar, lo que dijo es que no se puede sustituir a través de un decreto de necesidad y urgencia la sanción de una ley formal cuando lo que se está tratando es algo normal y habitual y que únicamente puede ser a través de un trámite parlamentario dentro del Congreso. Nuestra Corte, en temas de decretos de necesidad y urgencia, tienen, la verdad, invariablemente un rechazo a todo lo que sea utilización de esta herramienta de manera no excepcional. Únicamente la fue convalidando en el caso del Corralito, cuando ocurrió el desastre económico del 2001. Así que me parece que la Corte tiene en este sentido un concepto de división de poderes y de ejercicio donde permanentemente está ratificando el artículo primero de la Constitución, donde dice acá hay una división de poderes, el Congreso es el que legisla, el Poder Ejecutivo es el que ejecuta las leyes y el Judicial es el que tiene el control constitucional, y esto lo dice en el fallo Berrocchi, es el que tiene el control constitucional de este tipo de decretos de necesidad y urgencia. Y también en este fallo dice algo que es bastante interesante, dice, no le permite la Constitución al gobernante elegir entre la sanción de una ley o un decreto. Esto no es un combo que puede elegir cualquiera de las dos cosas, dice la Corte. Acá necesariamente existe un trámite parlamentario y si tienen que aplicar una ley dispositivo de orden material, tiene que ir al Congreso. No hay otra alternativa. Así que, en principio, la Corte invariablemente, más allá de las distintas composiciones, viene sosteniendo esto. Y no creo que convalide una modificación de este tipo. Tenelo, por favor. Bueno, últimas dos preguntas para el doctor Burgos. Y voy a ir por parte porque son varias preguntas dentro del mismo y después por ahí puede ampliar en alguna cosa Adrián. ¿Podemos trabajar sobre los costos sin dejar de vacunar? Siempre se puede trabajar sobre costos. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando se habla sin conocimiento de causa, la Argentina es muy extensa y muy distinta. Creo que podemos hablar, si no entiendo mal la pregunta, es hacia el costo de vacuna, en el cual es un tema que ya se discutió. El Estado argentino tomó riendas en el asunto. Teóricamente va a haber aparición de otro tipo de vacunas a otros valores en plazos no muy lejanos, respetando las condiciones dadas
para que se puedan aprobar con la misma calidad de las que estamos usando. Y eso no tenemos que perder de vista. La vacuna tiene que ser igual que en calidad que el resto. Después, la otra parte de la vacunación, que es el costo operativo, siempre se puede trabajar, pero reconozcamos que no estamos regalándole mucha plata a los vacunadores. Normalmente nuestros vacunadores están tan apretados como nosotros, por las mismas circunstancias que estamos pasando. Entonces no hay mucho para ajustar, pero se puede. Algo habló ayer el vicepresidente, pero con algún comentario. Habilitar la importación de vacunas, que te ha referido a eso, y hay algún informe al respecto. Y bueno, yo no soy la persona indicada para dar el informe. Creo que eso habría que pedirle al SENASA o a los mismos representantes de los laboratorios, básicamente de los laboratorios que están intentando ingresarla, a saber cómo son los tiempos, los parámetros, no tengo ni idea, no es de mi incumbencia, no puedo determinar eso. Y bueno, después una consideración general que dice aceptar que desde hace 20 años pagamos la vacuna casi un 300% más cara que en Brasil, Uruguay y Paraguay, pero dejémoslo en consideración. Y la otra consideración que hacían acá, ¿por qué cambiar algo que... sin defender, con la anterior, sin defender a nadie, reconozcamos que los costos argentinos, que forman parte de los paradigmas que estamos intentando cambiar a partir de este nuevo gobierno, son caros para todos, eso también. No es el mismo valor de todo el resto del mundo. Y la otra, bueno, era una consideración también parecía, ¿por qué cambiar algo que funciona en lactosa? Que son los entes y demás, que ya lo comentaste hoy y demás. Una consideración. Y para el doctor Burgos dice lo mismo, pedirle a los laboratorios que tengan consideración en los valores de las vacunas. Es una consideración general, pero bueno, consideración, este es un tema económico además. Así que, algo para agregar, Adriano, bueno, en función del tiempo le agradecemos a los dos, al doctor Burgos y al doctor Adrián Luna Vázquez. Creo que fue bastante claro el tema y en función de que tenemos poco tiempo, muchas gracias y un aplauso. Muy bien, muchas gracias a los tres. A continuación vamos a pasar al tercer panel, para lo cual invitamos al escenario al secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, el doctor Ignacio Mántaras, quien nos va a hablar sobre la sanidad animal como factor de competitividad de la producción. Feliz día también para Nacho, que es abogado en su día. El doctor Mántaras es secretario de Agricultura de la provincia, es abogado, productor agropecuario, ha sido miembro del Ateneo de Jóvenes de la Rural de Santa Fe, presidente e integró la mesa coordinadora de Ateneos de CRA. Integró la comisión directiva de la Sociedad Rural de Santa Fe desde el 2001 hasta noviembre del 23. Fue secretario por 3 mandatos y ha sido su presidente desde el año 20 al 23. También se desempeñó como secretario de CARSFE desde el 15 hasta el 23. Por esta entidad ha sido delegado ante el Consejo Directivo de CRA desde el 2015 al 2023. Integró en representación de los productores el directorio del ente administrativo del puerto de Santa Fe del 2014 al 23, siendo su vicepresidente desde el año 2019 hasta su renuncia. Además es productor agroganadero de la provincia de Santa Fe, fue representante de CRA ante la Subcomisión Asesora Regional Santa Fe de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, representante de CRA ante el Consejo Federal de la Hidrovía y también integró el directorio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe desde el 2018 al 2023, entre otros cargos. Nacho, bienvenido. Tenemos un video para presentarte, ¿es así? Vamos. En los campos de Santa Fe, donde el río murmura y los días se despiden con el sol en la llanura, nace la fuerza entre los verdes maizales. Y día tras día, en esperanza madura.
esfuerzo de nuestros abuelos, sus manos labrando sueños en fértiles suelos. Construimos futuro nosotros, sus nietos, para que perdure nuestra huella y la de ellos. De nuestra ciencia y maquinaria, de toda nuestra industria agraria, se nutre nuestro suelo, el que alberga los sueños de los que fuimos, somos y seremos. Bueno, buenos días a todos. Señor presidente de CRA, Carlos Castagnani, señor presidente de CARFE, Sara Gardiol, Santiago Bonifacio, director nacional, gracias por estar presente y acompañarnos. Presidentes y autoridades de todos los entes y fundaciones del país aquí presentes, es un orgullo como provincia recibir este evento. Yo creo que el anterior fue en el 2016, aquí mismo. Es un evento importante para CRA y es un evento muy importante para los entes. En el panel anterior se habló un poco también de la fragilidad en un gobierno, en momentos tan disruptivos, inclusive a lo que estamos acostumbrados, que es el sistema sanitario argentino apoyado a los entes, inclusive tal vez también podría sufrir cambios, por lo cual de aquí la relevancia de este evento este año. Voy a tratar de ser breve, creo que tengo poco tiempo, si no Fede me va a retar. Yo quiero hablar de la competitividad, de la sanidad como factor de competitividad en un contexto, qué visión tenemos en la provincia en términos de competitividad y en el escenario nacional. Argentina sale al mundo nuevamente a ofrecer lo que puede proveer y lo que el mundo demanda, alimentos, energía, fibras. De hecho, se han hecho varias misiones desde diciembre a la fecha, algunos con resultados más auspiciosos, otros menos auspiciosos, pero claramente Argentina está dando un mensaje al mundo de que quiere salir a proveer los bienes que podemos producir, con la complejidad histórica que tiene Argentina, que estamos lejos de los principales mercados del mundo, ¿no? Entonces ahí están los temas logísticos de gran relevancia, como es el tema hidrovía, que es un tema que a Santa Fe nos compete bastante, y infinidad de temas, entre ellos los sanitarios. Nosotros como provincia, y en este contexto, estamos tratando de trabajar todos los temas que le restan competitividad a las cadenas agropecuarias. Algunos de esos temas son temas de agenda nacional y ahí nos toca interactuar con Nación. Tenemos excelente diálogo con Gobierno Nacional y estamos tratando de trabajar algunos temas. Muchos de esos temas los trabajamos estratégicamente como región centro. Esa es un poco la novedad de esta gestión. Estamos convencidos en Santa Fe que es el momento de la región centro y creo que eso nos potencia como región para muchas de esas peticiones. Con algunos altibajos. Recordemos al principio de la gestión nacional con aquel primer proyecto de ley que implicaba una suba de derecho a exportación y ahí nos tocó a las provincias posicionarnos a través de los gobernadores y todos los equipos para revertir ese escenario. Eso fue una discusión que terminó en el Congreso y después se terminó levantando aquel primer proyecto. Por lo cual ahí hago algunos comentarios. Hay diálogo. Hay vocación de levantar si alguna medida suena como errática. El Congreso está funcionando, los gobiernos provinciales en general, yo también creo que es el momento de las provincias, digamos, están teniendo un rol. Ayer lo dije en otro evento, algo hizo bastante bien, no para los productores, el anterior gobierno del kirchnerismo, que en la discusión de gobierno nacional y en ese afán de ir por la renta del campo o los ingresos del campo, siempre planteó la discusión en términos de campo contra gobierno nacional. Durante 20 años, en la discusión de políticas agropecuarias, fue una discusión de gobierno nacional contra el campo,
Y claramente esa discusión hoy es de provincias contra el gobierno nacional, es federalismo, la discusión del viejo federalismo. Estamos todavía con discusiones preconstitucionales, discutiendo ríos, derechos aduaneros, etcétera. Y hoy claramente los gobernadores están teniendo otro rol y el Congreso está teniendo otro rol, por lo cual en ese escenario vemos señales positivas y ahí vemos que es el momento de que Argentina tenga una política agropecuaria, una política agroindustrial que no la ha tenido durante todos estos tiempos y hemos visto, lo vemos, todos lo sabemos y creo que ayer, yo no estuve, lamentablemente no pude estar ayer, pero entiendo que se han escuchado los países vecinos. Está claro que tiene una política sanitaria, una política de Estado en materia sanitaria y eso va a la par de una política de Estado en materia agroindustrial, digamos. Cambian los gobiernos de un gobierno más de centro izquierda o de izquierda a un gobierno más de centro derecha o derecha, pero no se mueven de esa hoja de ruta. Bueno, vemos que en este momento Argentina podemos construir esa hoja de ruta y esa construcción la queremos hacer desde las provincias, desde el interior, con las entidades, y ese es un poco el desafío. Hablé mucho de la relación provincias-nación, estamos trabajando a nivel región-centro también aspectos a coordinar, hay cuestiones que no solamente es en bloque hacia nación, sino también de ayornar o compatibilizar normativa y criterios interprovinciales. Nosotros como provincia, por donde estamos ubicados, también tenemos todo un desafío ahí para trabajar con Chaco y Santiago del Estero en lo que tiene que ver con bajos submeridionales y tenemos un enorme desafío con las provincias ribereñas que nos conecta ese Paraná y esa hidrovía de conformar la región litoral. Ya hemos dado el primer paso con Corrientes, estamos dialogando mucho con Chaco, Entre Ríos obviamente, Misiones y Formosa queda como la más compleja hoy en día. Para entablar relaciones, pero la región litoral es otro capítulo enorme que queremos desarrollar, más que nada para complementarnos en las ventajas comparativas que tiene cada provincia, las necesidades y generar esa sinergia federal que entendemos va a propiciar un desarrollo de Argentina mucho más equilibrado. Es una Argentina con muchas asimetrías, las provincias tienen sus asimetrías, así que hay un poco el desafío. Nosotros en términos de competitividad, y ya para ir poniéndome un poco más en tema, que es el que los aboca, pero quería dar ese contexto, nos preocupa qué sucede desde el predio hasta el embarque, esa es la hoja de ruta, el foco nuestro, inclusive antes del predio, todo lo que sucede antes de una semilla, de un vientre, todo lo que es genética, toda la innovación. Santa Fe tiene su clúster semillero, tiene polos científicos tecnológicos muy definidos en Rosario, Santa Fe y Sunchales, así que hay muchas cosas que suceden inclusive antes del predio y nos interesa mucho qué sucede inclusive después del embarque, cuál es el destino de esos bienes y qué recorrido hacen esos bienes y qué transformaciones se van sucediendo. Algo de eso se habló en el panel de Santiago. También es de interés porque ahí también, y tiene que ver con uno de los temas que se ha tratado hoy temprano, tenemos que estar bien, esto de estar aislados del mundo nos ha hecho perder el foco. Hoy tendríamos que estar analizando en Argentina, o por lo menos lo estamos haciendo en Santa Fe, cuáles van a ser las demandas globales los próximos 10, 20, 30 años. ¿Qué va a consumir China de acá a 10, 20, 30 años, Europa, Estados Unidos, cualquier otro mercado, India y cualquier otro mercado emergente, digamos, ¿no? Nadie previó en el 2001, cuando China se sumó a la Organización Mundial de Comercio y generó esa revolución de chinos que vivían en zonas rurales y pasaron a vivir en las ciudades y cambiaron sus ámbitos alimentarios y hoy tienen toda una cultura culinaria más occidental y transformó el mundo. Argentina, con el fenómeno de la vaca china bien lo sabemos, y con el poroto de soja también. Bueno, esas cosas hay que ir viéndola para ver qué va a demandar el mundo. Aunque esto suene incómodo, los comerciantes esto lo saben bien, digamos, hay que atender qué pretende el cliente para ofrecer el mejor producto, y eso lo tenemos que estar trabajando desde el día de hoy, ¿no? Esos objetivos de competitividad, y para esto sí soy muy breve, nosotros diseñamos el Ministerio de Desarrollo Productivo en Santa Fe, tiene 11 secretarías, es enorme, todo lo que está vinculado a producción está en el Ministerio, quedó Ambiente por fuera, en otras provincias como en Entre Ríos, el Ministerio de Ambiente integra el mismo ministerio, aquí está por fuera, pero después todo está dentro, por lo cual cuando hablamos de competitividad nosotros tomamos todas las cadenas productivas, absolutamente todas,
generamos mesas donde convocamos a todos los actores, desde los gubernamentales, INTA, SENASA, universidades, hasta las entidades gremiales y las entidades técnicas, para analizar justamente lo que dije, qué factores restan competitividad y cuáles hay que potenciar. Y ahí van interviniendo las secretarías según la temática de cada reunión, pero tenemos Secretaría de Energía y en varios temas vinculados a algunas cadenas es un tema clave. Queremos potenciar nosotros la transformación de proteína vegetal en animal, queremos trabajar el maíz, para nosotros es estratégico por un motor de factores, y ahí en cadena porcina, aviar, inclusive en la láctea también, la energía es un tema. Por lo cual, bueno, ir al paso de las monofásicas a la trifásica, energías renovables, etcétera, es un tema que se aporta desde esa área. Comercio interior, cuando hicimos el acuerdo Santa Fe por excedente que tenían los frigoríficos de cortes de cerdo, se hizo un acuerdo y un trabajo en articulación con supermercados. Comercio exterior, se está trabajando muy fuertemente varias mesas, en la de lechería nos ha ido muy bien, en la discusión. Esto lo puedo contar aquí en CRA, en la discusión clásica en lechería de la transacción entre productor tambero e industria y las reglas de juego, etcétera. Cuando pones a comercio exterior y ves que la discusión no solo atañe al mercado interno, sino que también hay que acrecentar la demanda para el sector lácteo y poner foco en eso, se corre un poco el eje de esa discusión. En fin, nos sirve también para esto darle volumen a nuestras visiones. Transporte y logística, en el Ministerio está la responsabilidad de administrar cuatro puertos públicos y los 2 aeropuertos, así que en términos de soluciones logísticas no solo el tránsito, la logística nacional, sino la internacional, también estamos bastante poniendo los foco en eso. Medio de áreas, ciencia y tecnología, innovación, en fin, infinidad de áreas que están vinculadas a esto de la competitividad, infraestructura rural con los caminos de la producción. Hemos 250 kilómetros de ripio, el primer tramo de ese programa fue exclusivamente a la cuenca lechera, ripio para cuenca lechera, 250 kilómetros, y ahora en el segundo tramo ya es para el resto de la provincia con otras modalidades, ya más de calzada natural, alteo, etcétera. Así que es un programa muy fuerte para trabajar un aspecto central que hace a la competitividad de los establecimientos productivos, que es la transitabilidad y la conectividad, ¿no? Así que, dicho todo eso, sanidad claramente es un tema que hace a la competitividad. Tenemos una reputación, voy a hablar de 2 reputaciones. En Santa Fe tenemos una reputación en materia sanitaria. Estimo que ayer el ministro Gustavo Puccini habló del criterio de una sola salud. Santa Fe siempre en materia de salud humana tiene su reputación y en materia de sanidad animal también. Por lo cual para nosotros es un tema clave. Y a su vez Argentina, con su SENASA, tiene una reputación en el exterior. Algo dijo hoy Sato, pero claramente en los escenarios globales Argentina tiene una reputación, un sistema creíble. Por lo cual ahí, a lo que me corresponde a mí y apelo a todos, es que cuidemos esa reputación. Digamos, cuando demos discusiones sobre cuestiones sanitarias, siempre es saludable que estas discusiones las demos en estos ámbitos, en ámbitos institucionales, sin mellar bajo ningún aspecto o poner en riesgo esa reputación bien ganada, que hay que sostenerla, y hoy, donde todo es viral, la comunicación corre inmediatamente, siempre es prudente, o conviene ser prudente, ¿no? En materia sanitaria, en Santa Fe, tenemos la coprosa, que la verdad que nos ha tocado mucho revisar funcionamientos. Está todo el equipo aquí de sanidad, a quien agradezco que estén presentes. Estamos inclusive con modificaciones internas en las estructuras del ministerio, así que en pleno proceso de reestructuración, pero claramente la política sanitaria animal en Santa Fe es a través de los entes y en consensos en la coprosa, donde es el ámbito natural, donde discutimos nuestras políticas. Sí hago mención que tenemos 2 laboratorios como provincia, uno en el propio ministerio y otro en Chañar la Diablo, el Instituto Porcinotecnia, una herramienta muy importante para esa cadena, que también son responsabilidad de este ministerio, por lo cual tenemos la responsabilidad que nos atañe, tenemos esas zonas grises con SENASA a ir siempre dilucidando hasta cuándo llega SENASA. Hoy se habló de las potestades o la autoridad de control de SENASA.
y a veces en el territorio SENASA hace base en alguna rural, se apoya en algún ente y esas facultades, potestades a veces quedan en alguna indefinición y ahí también juegan las potestades de la provincia. Así que eso es clave trabajarlo para saber ponerle nombre y apellido a cada responsabilidad, qué le corresponde a SENASA, qué nos corresponde a nosotros, qué le corresponde a municipios y comunas. Estamos con las campañas por triquinosis y la verdad que hay gran desconocimiento en los gobiernos locales sobre sus facultades o sus obligaciones en materia de triquinosis. Así que claramente tenemos desafíos. Yo arranqué la gestión y tuvimos a Ujeski creo que a los 2 días y encefalomelitis a los pocos días, así que mi agenda arrancó con temas sanitarios, así que claramente es un tema central. Hoy no sé cómo estoy con tiempo, Fede, pero quiero hacer referencia a 3 temas que me parece importante que por lo menos como provincia transmitamos algunas posiciones. Se habló de la resolución 1115 de la Unión Europea, tema que lo venimos con el equipo trabajando bastante, le hemos dedicado bastante en la primera etapa, inclusive yendo mucho a Buenos Aires, hemos creo que circulado por todas las embajadas y por la delegación europea bastante. De hecho ayer estuvimos en Córdoba también, la semana que viene están de vuelta en Santa Fe por el mismo tema, así que es un tema que lo venimos conversando mucho. Creo que Santiago ha sido muy claro en qué está haciendo Nación, qué gestiones se han hecho a nivel diplomático y el área de comercio exterior, qué posición ha tomado Argentina, que son las que corresponde y avalamos que tome posiciones, pero también entendemos que es legítimo que Unión Europea establezca los criterios que quiera establecer para comprar bienes al mundo y nos quedará a nosotros, los proveedores, decir, bueno, le vendemos a Europa, no le vendemos a Europa, digamos, no es legítimo la resolución, si bien la resolución es muy discutida. Los propios europeos no entienden la resolución, tienen complicaciones para aplicar esa resolución. En este diálogo con el mundo diplomático uno se entera que los países ven a Bruselas y a la Unión Europea como un organismo enemigo a veces, ¿no? Porque le fija pautas que no fueron discutidas en los propios países. Así que eso también es un punto interesante. Nosotros en ese aspecto, en la gestión anterior, se hizo un trabajo muy interesante, que lo estamos rescatando, que por lo menos nos sirve de base para saber cómo estamos en Santa Fe, y ahí hago un primer comentario. Estas disposiciones que se ven como amenazas pueden ser una oportunidad si estamos bien parados. Entonces, si en Argentina estamos convencidos que producimos de manera sostenible, o por lo menos en el caso de Santa Fe estamos convencidos de que producimos de manera bastante sostenible, queremos hacer mucho foco en ese tema, la verdad que queremos más sostenibilidad, pero entendemos que lo hacemos bastante bien. Bueno, eso puede ser una ventaja comparativa en los escenarios globales, y tal vez si trabajamos alguna trazabilidad, alguna certificación, la verdad que colocamos nuestros productos con algún incentivo, así que es un aspecto que puede ser positivo, y así lo estamos evaluando. En aquel trabajo que se hizo, se tomó la bota de la provincia. Catastro, históricamente, lo que somos abogados de Santa Fe, sabemos que la Catastro de Santa Fe debe ser de los mejores del país, no porque sea santafesino, pero históricamente, de hecho ahora se está actualizando, inclusive se está modernizando la información cartográfica, así que sumando capas de información de registro de propiedad, de Catastro, de RESPA, de SAT, etcétera, arrojó que ante la 1115, solamente el 0,3% de las parcelas catastrales en Santa Fe estarían en riesgo de no cumplir con dicha resolución, por lo cual es una bajísima, una posición muy auspiciosa y una bajísima incidencia de los impedimentos de la 1115 por sobre la provincia de Santa Fe. Esto nos lleva a pensar en esto de clasificarnos. Claramente Santa Fe sería una región de bajo riesgo para la Unión Europea, lo cual la resolución te establece la región a nivel país, por lo cual ahí es en lo que estamos trabajando un poco a nivel provincia. Esto lo estoy diciendo en un ámbito federal, así que no quiero ofender a las otras provincias, pero realmente Santa Fe tiene hoy una realidad distinta que otras provincias, y nosotros tenemos una responsabilidad como gobierno, así que estamos trabajando un poco la posibilidad de esta consideración de que Santa Fe claramente es de bajo riesgo. Y esa es una tarea.
también en ese trabajo se exploró la posibilidad de tener una certificación pública-pública, y la verdad que estamos trabajando también en ese sentido. Somos la única provincia de región centro que no suscribió ningún acuerdo con la certificadora que ya han firmado otras provincias, si bien estamos charlando con ellos, pero en definitiva los certificados son en base a información pública, información que también está bajo secreto de confidencialidad, lo cual en el Día del Abogado, recuerden a Alberdi, pues se habla del Día del Abogado, pero hay que recordar a Alberdi, perdón, merece el reconocimiento, padre de la Constitución. En materia de información confidencial y en circuitos comerciales, es un tema que se lo está acomodando muy solapadamente, se lo deja a un costado, y es un tema sensible, en eso nosotros estamos haciendo mucho foco. Y el sistema ideal que vemos, por lo menos para lo que es carne, es un sistema público-público, información pública, un sistema que chupe información mediante convenio nosotros con AFIP y la información que tenemos en la provincia, y AFIP y SENASA, ¿no? Y la información de la provincia, poder emitir un certificado al proveedor, al importador, gobierno provincial, sin costo al productor, ¿no? Animal nacido, criado y faenado en Santa Fe, tranquilamente podemos emitir hoy ese certificado. De hecho, ya está aprobada la resolución, ese certificado lo tenemos. El problema ahí, o lo que hay que validar, o lo que chequear es qué fotos satelitales te va a exigir, te va a validar Europa, ¿no? Ese es el gran tema, por los costos que tienen. Algunas fotos son accesibles, y si se aceptan ese sistema de fotos, no hay ningún problema. Si el sistema se vuelve más exigente, el costo de determinada calidad de foto ya es otra historia, y entiendo que eso va a hacerlo caro el sistema, y ahí tendremos que ver el costeo de esa solución, pero básicamente eso es lo que pretende Santa Fe. Obviamente somos receptora de mucha hacienda de provincias vecinas que vienen a faenarse aquí, de provincias vecinas que vienen a terneros a hacer invernada aquí, por lo cual esa certificación que emitamos va a tener que contemplar los certificados de origen cuando ingresen a esta provincia, así que ese es un capítulo que estamos trabajando. En materia de granos, sabemos que es mucho más compleja la segregación, así que ahí la herramienta BISEC puede ser un tema a conversar. Vemos ahí algunas amenazas. Vos mencionaste lo de Gran Bretaña, por lo que escuché ayer, Gran Bretaña incluye el maíz, y ya se está viendo que en una futura modificación de la 1115 se incluye el maíz, y ahí tenemos un inconveniente más por todas las cadenas vinculadas al maíz, así que eso lo encendemos como alarma. Pero bueno, básicamente sobre este tema, y para no ahondar, quería transmitir en qué estamos en Santa Fe. Estamos trabajando como gobierno. Algunos discutirán si es creíble ante escenarios globales un certificado emitido por un Estado o es más garantía el de un privado, lo veremos, pero sí claramente entendemos que teniendo la información, los gobiernos nacionales o provinciales tranquilamente pueden mirar un sistema sin costo para el productor y que avale esa reputación que hice al principio que tenemos hacia el mundo. Bueno, perfecto. Gracias. Un aplauso para Ignacio Mántaras. Nacho, tenemos una pregunta que nos hacen llegar desde una mesa. Concretamente quieren saber si hay alguna posibilidad mediante la cual la provincia de Santa Fe pueda financiar al menos la parte técnica o los recursos humanos para llevar adelante las luchas sanitarias diferentes a la aftosa. Cuando habla de parte técnica se refiere al tema coordinación y programación dentro de la UEL, por ejemplo. Si lo pensaron o si lo tienen en agenda. Estamos repensando todos los sistemas y estamos, esto lo puedo decir, me siento como en casa, así que lo puedo decir, tenemos un gobernador y un ministro que todo lo que sea demanda de la producción está dispuesto a invertir. Ayer el martes se anunciaron los 610 kilómetros de gasoducto y el gobernador está dispuesto a hacer todo de un saque o por partes. Cuando se planteó esto de hacerlo en etapa, dice, bueno, ¿cuánto me sale hacerlo completo? Y me largo. Entonces hay decisión política de acompañar y destrabar todo lo que tiene que vinculado a la producción. Ahora somos responsables, son fondos públicos, el no hay plata es para todos, pero sí estamos muy focalizados, para ponerlo en contexto, en destinar los recursos vinculados a la producción en la provincia de Santa Fe a dos grandes aspectos, y los que son de Santa Fe lo estarán viendo: obra pública, yo hablo del New Deal de Puyaro, obra pública, mucha obra pública, infraestructura vinculada a la producción.
el 90% de la obra pública que van a ver va a ser infraestructura vinculada a la producción y financiamiento. Hemos, desde Agroactiva a la fecha, de hecho estamos revisando algunos